expresó en ese momento Chávez. A ver, creo que es importante recordar este dato porque todavía esa pugna por contar lo que sucedió realmente se sigue dando y todavía están, bueno, las posiciones que alaban ese proceso versus las que intentan contar qué fue lo que realmente sucedió. Y lo más triste es que todavía nuestros pueblos originarios siguen luchando por la vida, por la tenencia de la tierra. De hecho, te comentaba también al principio que revisando hoy el portal de Noticias Telesur, en varios países como por ejemplo Paraguay, Ecuador y Chile, bueno, los pueblos originarios de esos países se movilizaron hoy y el reclamo principal era la tierra. Increíble que después de tantos años de darse este proceso de colonización sigan siendo víctimas del saqueo. Así es, y más allá de que vamos a profundizar ahora en unos minutos con Luis Martín sobre lo sucedido específicamente en ese momento y también lo que vino después, lo que no hay dudas, lo que no se puede dudar es que esa dominación, esa opresión sobre los pueblos de Latinoamérica duró y persistió durante los siglos de los siglos y llegamos a este momento con la misma opresión externa. Han pasado distintos momentos de opresión imperial en la historia argentina y la respuesta argentina siempre fue más o menos parecida. Y lo quería poner en contexto dado lo que hablábamos recién con Gustavo Lajut en cuanto a la decisión del gobierno de votar de acuerdo con el informe de Bachelet por la situación de los derechos humanos en Venezuela. La Argentina siempre tuvo una visión geopolítica antiimperialista en cada uno de los momentos más importantes de su historia. Desde su nacimiento, con el general San Martín enfrentándose al Imperio Español, al más grande de ese momento, hasta ese momento el Imperio Español era el más grande del mundo, San Martín se enfrenta al ejército español para vencerlo y liberar la Argentina. Y no solo eso, sino que libera a Chile y Perú y no lo toma para sí mismo como una colonia de la República Argentina, sino que lo deja libre a sus pueblos. Hay una actitud fuertemente antiimperialista en la conciencia del argentino, en la conciencia de San Martín, en esa actitud política de liberar, dar la vida, dar la sangre y no quedarse con el territorio, como lo hizo con Chile y con Perú. Luego, años después, vamos a hacerlo brevemente, años después, Juan Manuel de Rosas, que fue el heredero de su sable Corvo, Juan Manuel de Rosas, como ve que su producción de manufactura no podía avanzar por la entrada de productos a través de la hidrovía de los ríos internos del Imperio Anglo-Francés, que era el imperio más importante de ese momento, el Imperio Anglo-Francés, cerró con cadenas ley de aduanas, el primer antecedente de nacionalización del comercio exterior de la patria grande, la ley de aduanas. Cierra con cadenas los ríos internos argentinos y se enfrenta en la batalla de Vuelta Obligado, que termina siendo una derrota táctica, porque la guerra finalmente la batalla la pierde, pero una victoria estratégica porque el Imperio Anglo-Francés no volvió a intentar ingresar y dejó la circulación de los ríos internos a cargo de los gobiernos latinoamericanos. Entonces, hay una victoria estratégica y otra vez el gobierno argentino, la máxima expresión del pueblo argentino, se postula frente al imperio más grande del mundo en ese momento, otra vez, por segunda vez. Luego, Hipólito Yrigoyen, que fue el primer referente del primer gran movimiento de masas de la República Argentina, que fue el radicalismo, como no podía iniciar su desarrollo industrial a causa de que el imperio, los poderes imperiales no le vendían combustible barato, no le vendían querosén, no le vendían ningún derivado de combustible para poder iniciar el desarrollo industrial en la Argentina, porque no querían que se desarrolle, crea la primer petrolera estatal del mundo. YPF fue la primer petrolera estatal del mundo y la crea Yrigoyen en contra del imperio. No había una petrolera estatal ni siquiera en la Unión de Repúblicas Soviéticas y sí, Yrigoyen la crea. Otra vez una actitud sumamente antiimperialista. Y no solo eso, Yesmar, sino que hace un periplo por la patria grande, va por Uruguay, crea ANCAP.
a imagen y semejanza de la YPF, crean CAP. Y no crean CAP, la petrolera uruguaya, como una sucursal, una filial de YPF. La crea para que se desarrolle industrialmente el hermano pueblo de Uruguay. Va por Brasil y crea Petrobras. La crea a imagen y semejanza de YPF. Y no la crea como una sede o una sucursal de YPF para su desarrollo. La crea para que los hermanos brasileños se desarrollen industrialmente y se liberen. Sí, me hace recordar algo que decía Hugo Chávez en algún momento, que la historia de nuestros pueblos está libre de esas pretensiones colonialistas, imperiales, que nosotros en nuestra historia no teníamos antecedentes de invasores, de saqueadores, y que bueno, eso también nos da una oportunidad tremenda para construir un continente diferente. Y eso también lo saben los que hoy se oponen a que ese proyecto de la Patria Grande, que fue el sueño de Bolívar y José de San Martín, se concrete. Saben que nuestras ideas de libertad, nuestras ideas de democracia, nuestras ideas de lo que es una república, una nación, son muy distintas a las ideas imperiales que son las mismas. O sea, si bien, como bien lo dijiste, en algún momento de la historia el imperio más grande fue el de España, hoy el imperio más grande es el norteamericano, y comparten los mismos principios y valores y la misma visión de lo que implica el desarrollo de sus naciones. Así es netamente antiimperialista, y aparte la fuerte voluntad política de hacer cosas que nunca antes hicieron. Rosas nacionaliza el comercio exterior cuando era un hecho inédito, y Irigoyen crea YPF, una petrolera 100% estatal, cuando era un hecho totalmente inédito. Y en ese periplo sigue Mosconi, que fue el creador, el ingeniero creador, hasta México, y crea Pemex en México, imagen y semejanza. Cuando vuelve, pasa por Bolivia y crea YPFB, lo misma sigla que en Argentina, pero B de Bolivia. Ya volvió más cansado, ya menos imaginación, entonces no ningún otro nombre. Entonces hay una voluntad antiimperialista y una voluntad de hermandad, de fraternidad con los pueblos hermanos, una voluntad de liberación continental que siguió desde San Martín, pasó por Rosas y continúa en Irigoyen. Luego Perón, el desarrollo industrial más grande de la historia argentina, la revolución industrial y social más grande de la historia argentina, también tiene lo suyo en materia antiimperialista, no solamente porque enfrentó a la geopolítica norteamericana creando empresas del Estado y revolucionando industrialmente el país, lo cual el imperio le pagó con 2 dictaduras militares, sino que hay un antecedente fuerte, que es el movimiento político del peronismo se basaba, como Perón decía, en la columna vertebral, que era el movimiento obrero, que era la participación de los trabajadores en el gobierno, que era la fuerza, la fortaleza del pueblo trabajador para que sea el sostén del gobierno, del movimiento nacional y popular, el movimiento revolucionario peronista. Y como él lo creía tan importante eso, lo creía tan fundamental, Perón lo creía tan fundamental, que dijo: quiero que esto se replique en Latinoamérica. ¿Y qué hace? Crea Atlas, Asociación de Trabajadores Latinoamericanos Sindicalizados, Atlas en sus siglas. ¿Y dónde la hace Atlas? ¿Dónde funda Atlas? ¿En Buenos Aires? Para que venga toda Latinoamérica a mirar cómo se desarrolla Argentina. ¿La crea en Uruguay para que le quede cerca? No, la crea en la otra punta de la Patria Grande, en México, Distrito Federal, para que el más lejano sea él en ir y que pueda transmitir ese desarrollo, ese modelo de desarrollo argentino a todos los trabajadores de la Patria Grande. Entonces hay una fuerte voluntad política antiimperialista, hay una fuerte voluntad de liberación, hay una fuerte ofensiva contra el imperialismo de turno. San Martín contra el Imperio Español, el más grande de su momento. Rosas contra el anglo-francés, el más grande de su momento. Irigoyen contra el desarrollo industrial mundial de las petroleras, y Perón contra el imperio norteamericano, que era el imperio incipiente ya después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces hay una voluntad política de liberación inquebrantable, hay una historia netamente antiimperialista, no se puede ir en contra de eso. Ahora nos vamos a comunicar